Ahí está. Bueno, chicos, hoy es, hoy va a ser nuestra primera clase, ¿sí? Porque eh, la clase del lunes no estaban matriculados, no pudieron ver el material, recién ayer lo pudieron descargar, ¿sí? Y hoy vamos a hacer un pequeño repaso de la unidad número uno, sobre todo para aclarar algunos conceptos, ¿sí? Eh, la unidad número uno, bueno, corresponde al objeto de la química y vamos a ver la parte de nomenclatura de compuestos inorgánicos, ¿sí? En la parte de hoy, en la clase de hoy, nada más vamos a ver lo que es el objeto de la química, ¿sí? Y vamos a repasar algunos conceptos eh, que van a ser necesarios para eh, arribar a las próximas unidades, ¿sí? Son conceptos que uno los menciona, ¿sí? Y yo voy a suponer de que eh, ya lo conocen, ¿sí? Y que está claro. Por ejemplo, el tema de materia, sustancia, solución, sistema homogéneo, heterogéneo, son conceptos básicos, ¿sí? Que los vamos a repasar hoy. Vamos a ver lo que es la clasificación de la materia, ¿sí? ¿Cómo se define la materia? Eh, Seguramente lo habrán visto, la materia es todo aquello que yo pueda ver, todo aquello físico, ¿sí? Todo aquello que tenga masa y que ocupe un lugar en el espacio. O sea que todo lo que a nosotros nos rodea es una sustancia que tiene masa y que ocupa un espacio. El tema de la clasificación, qué tipo de materia o qué tipo de sustancia es, eso ya lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Pero lo importante es el concepto básico de materia. Todo aquello que tiene una masa y que ocupa un espacio, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo masa que peso, ¿sí? Cuando veamos en física, sobre todo vectores o fuerza, vamos a, les va a quedar un poco más claro el tema de lo que es masa y lo que es peso, ¿sí? Siempre se tiende a confundir masa y peso, ¿sí? Eh, el peso tiene que ver con la gravedad, ¿sí? La masa no. La masa es la cantidad de materia eh, que tiene una sustancia, ¿sí? Cantidad de materia. ¿Cuánto de masa tiene, por ejemplo, el teléfono? ¿Cuánto de masa tiene este potecito? ¿Sí? ¿Cuánto de masa tiene esta tableta, por ejemplo? ¿Sí? Eh, la materia se clasifica en dos, ¿sí? Se clasifica en sustancias puras, ¿sí? Y en mezclas. Y dentro de las sustancias puras también tenemos dos clasificaciones, que son los elementos, acá les voy a marcar, las sustancias puras, ¿sí? Se clasifican hay dos tipos, los elementos, ¿sí? Y los compuestos, ¿sí? Es decir, que de acá nosotros podemos hacer dos flechitas y sacar los elementos y los compuestos. Elementos y compuestos seguramente, a ver, lo que la lógica nos dice, ¿sí? Que la clasificación de la sustancia pura en elementos y compuestos, ¿sí? Ya nos está diciendo cómo está formado, ¿sí? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, voy a tratar de hacerla más participativa la clase. Agustina, a ver, elementos y compuestos. ¿Qué entendés vos por elementos y qué entendés por compuestos? Vamos a la más fácil, compuestos. ¿Qué sería? Algo que está compuesto por dos sustancias. Por dos o más sustancias. ¿Más sustancias qué? No sé. Me refiero a ver, compuesto es lo que está, como vos decís, algo compuesto entre dos o más. Sí. Después fíjate que hay otra clasificación de elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué serían los compuestos que están formados por dos o más qué? Elemento. Sustancias. Elementos, exactamente, ¿sí? Por eso las sustancias se clasifican en elementos y compuestos. Elementos cuando está formado Claro. por un solo Entonces, tipo, claro. ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el sodio, el hierro, ¿sí? Esos son elementos, porque es una sola sustancia y es pura. Los compuestos, ¿sí? Están formados por dos o más elementos, justo lo que vos estás diciendo, ¿sí?
A ver, Álvaro, dame un ejemplo de un compuesto. Em, y compuesto sería, por ejemplo, eh, gas, ¿De qué? el gas, Un gas. ¿Qué gas? y vendría a ser, Fíjate que estamos diciendo compuesto, algo formado por dos o más elementos. ¿Sí? ya, puede ser el nitrato de amonio. Nitrato de amonio. ¿Sí? Nitrato de amonio que tiene, a ver, lo voy a poner acá. Los que por ahí tienen algún problemita con nomenclatura, no se preocupen que la clase que viene vemos nomenclatura, ¿sí? Nitrato de O amonio, más, o más fácil, NH, profe, el dióxido de carbono, ¿o no? exacto, o también el dióxido de carbono, Para para hacerlo más fácil, ¿sí? más Fíjense, fácil. a ver, el primer ejemplo que dio su compañero, el nitrato de amonio. El nitrato de amonio está formado por nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Son tres elementos. Y justamente la definición era de sustancia compuesta, está formado por dos o más elementos. El dióxido de carbono está formado por carbono y oxígeno, ¿sí? Es decir, que se trata de un compuesto. ¿Bien? ¿Quedó claro, verdad? Sí, ¿Sí? Bien. sí, sí. Sí. Ahora vamos. Uy, perdón. Ahí está. Eso es con respecto a la clasificación de las sustancias, ¿sí? Veamos la otra clasificación de. Uy, esperen que. Dijimos que la clasificación de la materia dice que estaba dividida en sustancias puras, ¿sí? En elementos y compuestos y en mezclas, ¿sí? ¿Qué es una mezcla? Una mezcla, dice, en una mezcla dos o más sustancias se combinan físicamente, pero no químicamente. ¿Sí? Esa es la definición, la voy a marcar de nuevo. Una mezcla, en una mezcla dos o más sustancias se combinan físicamente, pero no químicamente, ¿sí? Es más o menos lo que hablábamos ayer y les preguntaba, ¿sí? Por supuesto, pero esto viene un poco más adelante, de lo que era una solución, ¿sí? Que se combinaba un soluto y un solvente, cuya característica principal es que no reaccionan. Bueno, acá pasa eh, algo igual, ¿sí? Una mezcla justamente es de dos o más sustancias que se combinan físicamente, pero que no reaccionan, ¿sí? El aire que respiramos es una mezcla, dice, ¿sí? Está formado por oxígeno y nitrógeno. El acero también es una mezcla, ¿sí? El acero no es un metal, perdón, no es un elemento, ¿sí? No existe el elemento acero en la tabla periódica, ¿sí? Es una aleación formada por dos metales, perdón, formada por dos o más elementos, ¿sí? Que en este caso es el hierro, el níquel, el carbono, ¿sí? Perdón, el hierro y el carbono, se forma el acero. En sus distintas composiciones, que eso ya lo vamos a ver mucho más adelante, ¿sí? Clasificación de acero bajo al carbono, acero medio, acero alto, ¿sí? Tiene una clasificación bastante eh, grande y compleja que por ahora no es objeto de nuestro estudio, ¿sí? Y tenemos, las mezclas se clasifican en qué? En homogéneas y heterogéneas, ¿sí? Es lo que seguramente la gran mayoría conoce, ¿sí? Un sistema homogéneo está formada, la composición, perdón, de la mezcla es uniforme a lo largo de toda la muestra, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dan cuenta ustedes que un sistema es homogéneo? ¿Cuál es la característica principal? ¿Cómo ustedes a simple vista dicen este sistema es homogéneo? Porque no se lo puede diferenciar, digamos. Porque en todos los puntos que vos tenés, ¿sí? De lo que estás viendo, ¿sí? En todos los puntos no hay una diferencia, como decimos, ¿sí? En ninguna parte, ¿sí?
Por ejemplo, a ver, lo que tengo acá a mano, tendría que haber traído algo más, ¿sí? El alcohol en gel, ¿sí? El alcohol está formada eh, por dos sustancias compuestas, ¿sí? Por agua y alcohol, ¿sí? Pero es un sistema homogéneo porque en todos los puntos que yo observo, ¿sí? Se ve lo mismo, no hay ninguna diferencia, ¿sí? A diferencia del sistema heterogéneo, donde se observan distintas fases, ¿sí? Por Entonces tenemos ejemplo, agua y aceite. agua y aceite, agua y piedra, arena y agua, arena, agua y sal, por ejemplo, ¿sí? Y ahí viene el tema de también saber diferenciar de la cantidad en una mezcla, ¿sí? Cuántos componentes y cuántas fases tenemos, ¿sí? Las fases, ¿qué son las fases? La fase es todo lo que yo puedo ver, todo lo que mi ojo percibe, ¿sí? Es lo que nosotros denominamos fase. Por ejemplo, lo que yo veo acá es una sola fase líquida, ¿sí? Por ejemplo, agua y aceite, yo veo dos fases, ¿sí? Agua, aceite y arena, veo tres fases porque no se mezclan, ¿sí? El sistema homogéneo tiene una sola fase y el sistema heterogéneo tiene dos o más fases, ¿sí? Distintos son los componentes, ¿sí? Yo puedo tener un componente o dos componentes o tres o más componentes, ¿sí? Y el sistema puede ser homogéneo o heterogéneo. Veamos, el sistema homogéneo. El agua, ¿sí? Una sustancia pura, compuesta, y que tiene un sistema homogéneo, tengo una sola fase, ¿sí? Agua y alcohol, ¿qué tengo? Tengo una sola fase, justamente hablando del alcohol en gel, tengo alcohol en gel, perdón, el alcohol líquido, la solución. Tengo una fase y ¿cuántos componentes tengo? Dos. Dos, ¿sí? Eh, Esa es la diferencia, por supuesto, entre fases y componentes, ¿sí? El hecho que tenga una sola fase no quiere decir que tenga un solo componente, ¿sí? Puedo tener más. Y en la mezcla heterogénea, lo que tengo acá, sus componentes no tienen una composición uniforme a lo largo de la muestra, como por ejemplo petróleo y agua, o agua y aceite, lo que decían ustedes recién, ¿sí? La mezcla heterogénea, así como la homogénea, nosotros dijimos que no tenemos que confundir fases con componentes, ¿sí? Puedo tener una sola fase y dos componentes. Acá, en el sistema heterogéneo, también puedo tener dos fases y dos componentes, o dos fases y más componentes, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que dieron recién de agua y aceite, tengo dos fases y dos componentes, ¿sí? Las dos fases son líquidas, nada más que son insolubles. Y tengo dos componentes, agua y aceite, ¿sí? ¿Quién me da un ejemplo de un sistema heterogéneo en el que tenga dos fases y tres componentes? Puede ser alcohol líquido con piedras. Alcohol, exactamente, ¿sí? Yo agarro esto, le pongo piedritas y estoy observando dos fases, ¿sí? Pero tres componentes. La piedra, el alcohol y el agua, ¿sí? Son tres componentes, ¿sí? Por eso les aclaro bien esto porque a veces es tan fácil o tan sencillo confundirse fases con componentes, ¿sí? Asocian lo que son las fases con los componentes, ¿sí? Y ese es un claro ejemplo que no. Puedo tener la misma cantidad de fases que componentes o no, ¿sí? Lo que no va a suceder nunca es que tenga menos cantidad menos componentes que fases, ¿sí? Eso no va a suceder, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta ahora? Creo que son conceptos sencillos, ¿sí? Veamos ahora las propiedades de la materia y los estados de agregación. Una forma de describir la materia es observar sus propiedades, y hay dos tipos de propiedades, las propiedades físicas y las propiedades químicas,
¿sí? Aquí tienen ustedes, ¿sí? En la cartilla, bien explicado lo que son las propiedades físicas y las propiedades químicas. A ver, para que se entienda y les quede bien claro el concepto, después ustedes lo leen, ¿sí? Y ahí se le va a terminar de afianzar la idea. ¿Cuál es la diferencia entre una propiedad física y cuál es la diferencia principal entre una propiedad química? En una propiedad física, ¿sí? No cambia, no hay reacción química, no cambia la composición de ese componente o de ese compuesto, de esa sustancia, ¿sí? Por ejemplo, el punto de fusión, el punto de ebullición, el olor, ¿sí? El color, esos son propiedades físicas que no cambian, eh, que no cambian, eh, son parecidas a las propiedades intensivas, ¿sí? Que las propiedades intensivas las vamos a ver en física, ¿sí? Pero quiero que les quede claro, las propiedades, tenemos propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas, ¿sí? Como son aquellas que mantienen, son propiedades que se observan o miden sin afectar la identidad de una sustancia. Para que les subrayo la definición de propiedades físicas, ¿sí? Por ejemplo, el color, el olor, el punto de fusión, ¿sí? El ejemplo clásico para explicar lo que son las propiedades físicas es el agua, ¿sí? ¿Qué propiedades físicas tiene el agua? El agua tiene un determinado punto de fusión, un punto de ebullición, ¿sí? Punto de fusión es el punto eh, bueno, que también está dentro de lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Pero es cuando pasa de sólido a líquido, ¿sí? El agua no deja de ser agua, ¿sí? Por haber un cambio de estado, ¿sí? Se sigue manteniendo la identidad, como está puesto acá, la identidad de la sustancia, ¿sí? El agua sigue siendo agua, ¿sí? Y yo puedo determinar el punto de fusión, punto de ebullición, la conductividad, ¿sí? La densidad, ¿sí? Esas son las propiedades físicas. A diferencia de las propiedades químicas, ¿sí? Que es lo contrario a las propiedades físicas. Si las propiedades físicas se mantenía la identidad de la sustancia, en las propiedades químicas no. En las propiedades químicas cambian, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿quién me da un ejemplo de una propiedad química sin ver esto, ¿sí? Sin ver el apunte? Quemar un papel. Ese es el ejemplo clásico, ¿sí? Quemar un papel. Romper ¿Por un qué? plato. Romper un... No. eh, ¿Por qué? A ver, romper un plato. El plato deja de ser plato, deja de ser cerámico, el plato es un cerámico. Deja de ser cerámico. No. No, sería como, es como decir, a ver, rompo hielo, ¿sí? Si rompo el hielo, se separa en dos nada más, pero sigue siendo agua, ¿sí? Lo mismo pasa con el plato, ¿sí? Tania fue la que me dijo, sí. Tania. ¿Sí? ¿Se entiende por qué no es una propiedad química? La propiedad química se caracteriza porque hay un cambio, ¿sí? En la identidad de la sustancia. Justamente cuando vos quemás un papel, ¿sí? ¿Qué le pasa al papel? El papel está formado por celulosa, por supuesto un compuesto orgánico que tiene una fórmula molecular, ¿sí? Que cuando vos quemás ese papel, se produce una combustión, ¿sí? Y me genera el residuo negro, ese que ustedes ven, que es el carbono. Carbono más dióxido de carbono, ¿sí? Más agua, por supuesto, que se libera. Ya obtengo otra sustancia. Ya deja de ser celulosa, ¿sí? Profe, ¿Sí? una consulta. Diga. A partir, por ejemplo, del proceso óxido-reducción y al cambiar de color, puede ser una propiedad química, por ejemplo, cuando se oxida o se reduce y cambia de color. Sí, por supuesto. Hay Por una, ejemplo, el, si se oxida, el hierro ya deja de ser hierro. El hierro ya se transforma en óxido, ferroso o El férrico, agua, depende. ¿Sí? disculpe, el por agua ejemplo, contaminada también sería, ¿Cómo? A ver, el agua contaminada también sería una propiedad química que
ya cambia. El agua contaminada. Ujú. A ver, el agua no deja de ser agua, es agua sucia, ¿sí? Agua contaminada, como vos decís. Pero el agua no reacciona, a ver cómo te puedo explicar. El agua no es que vos estás haciendo, por ejemplo, a ver, te voy a anotar acá, eh, sodio más agua, eh, que me da el hidróxido de sodio, por ejemplo, ¿sí? Vos cuando, esto es un proceso, un proceso químico, una propiedad química, ¿sí? Donde hay una modificación del sodio. El sodio pasa a ser hidróxido de sodio. Si vos tenés agua, ¿sí? Vos le estás agregando eh, suciedad, microorganismos, ¿sí? Eh, agentes patológicos, bueno, de verdad la parte biológica, ¿sí? No la sé muy bien en profundidad, pero sí te puedo asegurar que el agua no deja de ser agua cuando entra en contacto con suciedad, cuando entra en contacto con algunos microorganismos, cuando entra en contacto con alguna bacteria, ¿sí? No deja de ser agua, ¿sí? Entonces no hay un cambio químico, no hay una reacción, no salen Profe, ¿y burbujas. el vinagre con bicarbonato? El vinagre, sí, sí, hay una reacción química. Todo lo que tenga reacción química, todo, absolutamente todo lo que tenga reacción química es una propiedad química, no física, ¿sí? Porque el Profe, bicarbonato ya deja, sí, sí, también puede ser la desnaturalización, por ejemplo, de algún compuesto y pierde la función, eh, por ejemplo, en la leche con las proteínas, y claro, cambia el estado del líquido y las proteínas que estaban disueltas quedan suspendidas, por ejemplo, a partir de colocarle claro, un porque ácido. pasa que la leche es una mezcla de un montón de compuestos, ¿sí? Claro, Si vos vas desnaturalizando algunos de ellos, ya deja de ser leche, ya no sirve, ¿sí? sí, Uno de los pero componentes no que se desnaturalice, perdón, ya, ya deja de ser leche, ¿sí? Es un cambio químico. estaría, pero estaría bien la idea, digamos, también. Sí, 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 perfecto. Todo aquello que me produce una alteración o un cambio en la identidad, les repito siempre esa palabrita, identidad de la sustancia, ¿sí? Ya es un cambio químico, ¿sí? Ahora, Profe, diga, el metal más un oxígeno se forma un óxido básico. ¿sí? ¿Formaría parte de una propiedad química? ¿Sí? La oxidación, ¿sí? El hierro ya deja de ser hierro, se transforma en un óxido, ya cambia, ¿sí? Todo lo que Bien, cambie, les repito, su identidad, la identidad de la sustancia o del compuesto original, es una propiedad química, ¿sí? Ahora, eh, ¿cómo se dan cuenta ustedes? Eh, a ver, no, voy a reformular la pregunta. Volviendo al ejemplo más sencillo que dieron recién, acerca de el papel quemado. Ustedes queman papel, el papel se transforma, ¿sí? Pasa de un compuesto orgánico, pasa a un residuo de carbono, de dióxido de carbono y de agua, ¿sí? Eh, ¿Se puede volver atrás? Yo puedo volver a obtener el papel a partir de lo que se, lo que se formó, los productos, No, o hablando No, del ¿verdad? óxido o del hierro. El hierro se oxida a óxido ferroso o óxido férrico. ¿Puedo volver atrás? No, no. No sé, profe, porque yo, por ejemplo, vi una serie en La Casa de Papel, no sé si otra la vieron, y Sí, había una escena donde ellos en la chimenea encontraron un papelito quemado y de ahí, digamos, convirtieron, sacar, digamos, parece que lo volvieron a crear, no sé, o cómo fue, y digamos, sacaron una noticia o algo así, digamos, de ese papelito quemado. claro, pero volvieron a obtener el papel. Han usado un láser para ver la tinta. La verdad que no la vi, ¿no? No. Eh,
A ver, uno dijo que no se puede volver a obtener. Una compañera dijo que no sabe, no sé, puede ser. Manuel, a ver, ¿qué opina? Yo opino que en el caso, por ejemplo, del papel quemado que habla de si puede obtener papel, no creo que se pueda, ya que al quemar el papel va a afectar la estructura con la que está hecha el papel, ¿o no? Sí, se va todo, o sea, tenés que agarrar el dióxido de carbono que has perdido y ponerlo de nuevo y juntar todo de nuevo, ¿sí? Ahora, el ejemplo que dio tu compañero, creo que era Santiago, el del óxido. Hierro más oxígeno, obtengo el óxido, ¿sí? ¿Puedo volver atrás? Sí, Yo creería que sí, profe. Bien. Ahora, la pregunta, ¿es fácil volver atrás en los no. procesos? No. No, el No. proceso de separación es complicado, digamos. Los procesos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es qué va a suceder con las propiedades químicas? Eh, no se puede volver, una de las características también es que no se puede volver a su estado original, ¿sí? En forma espontánea. ¿Qué quiere decir en forma espontánea? ¿Qué es algo espontáneo, algo que sucede? Volvemos al ejemplo que dijeron al comienzo, el papel que se quema. El papel que se quema es un proceso espontáneo. Si ustedes agarran un papel, lo queman, desaparece el papel. Eso es un proceso espontáneo, ¿sí? Algo natural, ¿sí? Para que quede un poco más la idea más clara. Profe, Algo espontáneo es un proceso natural, ¿sí? sí, yo pienso que eh, sí se puede volver atrás, por ejemplo, en la separación de un óxido, pero creo que cuando se vuelve a obtener el elemento propiamente dicho específicamente, yo creo que no es tan puro como es desde el ámbito natural, a la espontaneidad que usted se refería. Claro, a eso quería llegar, de que no es que es imposible volver atrás, se puede volver atrás, pero ya por métodos, eh, por otros métodos, no por espontaneidad, ¿sí? Entonces, la propiedad química, ¿sí? Se caracteriza porque espontáneamente se produce algo, una reacción química que cambia la identidad de la sustancia, ¿sí? Se puede volver atrás, en algunos casos, en la mayoría de los casos es casi imposible, o en muchos casos es casi imposible, pero en otros no, en otros sí se puede volver atrás, ¿sí? Por otros métodos, por métodos que no son espontáneos, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante electrólisis, todas esas cosas, por ejemplo, Profe, la sal. Dame un segundito, ya quiero cerrar la idea y ya te escucho, ¿sí? Disculpa un segundito. Por ejemplo, la sal, ¿sí? Cloruro de sodio. Si yo quiero obtener cloro y sodio, ¿sí? Espontáneamente o naturalmente, si yo dejo ahí la sal, no se va a transformar en sodio y en cloro. Necesito recurrir a métodos, ¿sí? Como la electrólisis, métodos caros, ¿sí? Que no son espontáneos, para poder obtener sodio por un lado y cloro por el otro. ¿Sí? Sí, Sí. ¿qué me querías preguntar, Santiago? ¿O alguien me quería preguntar algo? No, yo ya yo, le acabo de profe, preguntar. era, Sí, dime. volviendo al tema de la oxidación, Sí, por ejemplo, yo decía que sí se podía volver, eh, por ejemplo, yo en mi casa limpio tanques de moto oxidados sí, y le pongo vinagre al tanque con un poquito de limón y a su vez va volviendo a su forma, pero es como si fuera que como dice Santiago, que ya no es puro porque es como, se vuelve a oxidar no rápidamente, pero en un tiempo determinado termina haciéndose, oxidándose peor, digamos, ya pierde su pureza. claro, sí, sí, entiendo, pero ¿sabes lo que yo quiero que les quede claro? Porque nos estamos yendo un poco a otras cosas. No se puede volver atrás, ¿en qué sentido estoy hablando? El hierro más el oxígeno que venga del aire me forma el óxido ferroso o el óxido férrico, ¿sí? Ahora, yo te pregunto, ¿vos podés volver a obtener hierro y el oxígeno ese que ha reaccionado con el hierro para formarme el óxido? Yo necesito ese oxígeno,
¿sí? Yo quiero pasar de nuevo de óxido a separarlo en oxígeno y a separarlo en hierro. Eso es eh, lo que quiero que quede claro, ¿sí? Sí, uno puede, como vos decís, puede limpiar el óxido, ¿sí? Pero el óxido te queda al costado. El óxido vos agarrás, le haces todo el tratamiento, le pasás un trapo o no sé qué, ¿sí? Pero a vos te queda el óxido en algún lado, por ahí. La pregunta es, ¿ese óxido vos lo podés separar en forma espontánea en oxígeno, en el mismo oxígeno que reaccionó con el hierro? Ese es el concepto de las propiedades químicas, ¿sí? A eso quería llegar, a obtener exactamente lo mismo, el mismo oxígeno que reaccionó con el hierro para formarme el óxido ferroso o el óxido férrico. ¿Se entiende, Álvaro? Sí, ¿A profe, dónde quiero sí. llegar? ¿Sí? ¿Santiago también? Sí, profe, sí es Sí. lo que le había comentado Sí. anteriormente de la espontaneidad que había entendido. Así que, muy Bien, bien. perfecto. Sigamos. Eh, Aquí tenemos cambios, los cambios de estado, ¿sí? Los estados de la materia, ¿sí? Estado sólido, líquido, gaseoso, ¿sí? Que por supuesto el estado sólido se caracteriza por tener una forma definida y están formados por una estructura cristalina uniforme, ¿sí? El estado líquido, que no tiene una forma propia, sino que adopta la forma del recipiente que lo contiene, y el estado gaseoso, que no tiene ni forma ni volumen propio, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de cambios? Aquí está bien resumido en este cuadro cuáles son los cambios, los cambios de estado, ¿sí? Tengo el sólido, el líquido y el gaseoso. Cuando tenemos, perdón, cuando pasamos del estado sólido al estado líquido, el proceso se denomina fusión, ¿sí? Cuando paso del estado líquido al estado gaseoso, el proceso se denomina vaporización, ¿sí? Ahora volvemos para atrás. Cuando pasamos del gaseoso al líquido, es licuefacción. Cuando pasamos del líquido al sólido, es solidificación, ¿sí? Y cuando pasamos de sólido a gaseoso, o de gaseoso a sólido, es sublimación, ¿sí? Veamos los ejemplos más claros. De sólido a líquido, ¿cuál es el ejemplo más fácil? De hielo Hielo. al agua. El hielo al agua, exactamente, hielo al agua. De líquido a gas, Cuando hierve el agua. cuando hierve el agua, ¿sí? El vapor, acá tengo el vapor. El proceso al revés, la licuefacción, es por supuesto el enfriamiento de ese vapor al estado líquido, y la solidificación es del líquido, del agua líquida al agua sólida, ¿sí? Y después tenemos el proceso de sublimación, ¿sí? No sé si alguno conoce alguna sustancia o algún compuesto que sublime. ¿Alguien conoce? La naftalina. La naftalina sublima, exactamente, ¿sí? La naftalina pasa de sólido, se empieza a evaporar solo, ¿sí? En forma espontánea, ¿sí? Ahora, ¿algún otro ejemplo que ustedes lo vean, que se vea que se produce esa sublimación? ¿Alguna vez trabajaron con yodo? A ver, los técnicos químicos que están... El yodo, eh, María Lourdes Río... Ah, el hielo seco, sí, ahí está, un ejemplo también. A ver, el hielo seco. Eso seguramente muchos lo habrán visto. ¿Qué le pasa al hielo seco cuando uno lo deja lo saca, por supuesto, del freezer, ¿sí? Y lo ponen en la mesada? Empieza a sublimar, se empieza a formar vapor, ¿sí? Pasa del estado sólido al estado gaseoso directamente, sin pasar por el estado líquido, ¿sí? El yodo, ¿sí? ¿Qué pasa con el yodo? El yodo siempre se lo conserva en frasco,
¿Por qué? El yodo son como pequeñas, son como lentejitas, ¿sí? Que cuando uno lo expone a temperatura ambiente empieza a sublimar, ¿sí? Y empieza a sublimar, son vapores de color violeta, ¿sí? No me acuerdo si en el laboratorio hay yodo, que también lo podemos ver en cuando hagamos laboratorio para... eh, ustedes me recuerdan, por favor, esto. Me gustaría que lo vean, ¿sí? A este proceso de sublimación del yodo, ¿sí? Es muy lindo porque se lo observa bien, ¿sí? Se observa cómo se desprenden los vapores de yodo, sublima, pasa del estado sólido al estado gaseoso. Eh, Luego tenemos, bueno, a ver, ¿alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Ya terminamos, chicos. Luego tenemos una propiedad que la vamos a usar muchísimo, la densidad, ¿sí? La vamos a usar mucho, la densidad, ¿sí? La densidad, ¿cómo se la define? Como la cantidad de masa que hay por unidad de volumen. Esa es la fórmula de la densidad, ¿sí? Eh, Algunos trabajan con la letra ρ, esta es una letra griega, o algunos directamente ponen la D de densidad, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con ρ, acostúmbrense a trabajar con ρ, chicos, ¿sí? La densidad, por supuesto, tiene unidades de masa sobre volumen, ¿sí? Masa, no es peso, ¿sí? Masa es en kilogramos, en gramos, ¿sí? Sobre volumen, que puede estar en mililitros, en centímetros cúbicos, que es lo mismo que mililitros, o en decímetros cúbicos, que es lo mismo que metros, ¿sí? El tema de las unidades lo vamos a complementar con física, ¿sí? Eh, Porque siempre hay problemas cuando hacen pasaje de unidades, sobre todo cuando es elevado al cubo o elevado al cuadrado, ¿sí? Eh, Aquí tienen un pequeño ejemplo donde les da una muestra que tiene una determinada masa de cobre y que ocupa un volumen de 5 centímetros cúbicos. Y me pregunta cuál es la densidad del cobre. Directamente reemplazamos el valor de la masa y del volumen y obtenemos el valor de la densidad. Sí, este es un cálculo rápido, no vale la pena hacerlo muy extenso, ¿sí? Pero sí me gustaría que veamos el ejemplo 2, ¿sí? Para que vamos entrando un poco porque esto lo vamos a usar. En el ejemplo 2 dice, si la densidad de la leche es 1,04 gramos por mililitros, ¿cuántos gramos de leche hay en una taza de 250 mililitros? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos, vamos a ver cómo sale el dibujito de la taza, algo así, más o menos. No soy experto en dibujo, ¿sí? En esta taza yo tengo 250 mililitros, ¿sí? De leche. Y el problema me dice que la densidad vale 1,04 gramos por mililitros, ¿sí? Y me pregunta, ¿cuántos gramos tengo, ¿sí? De leche en esta cantidad? ¿Cuánto vale la masa? ¿Sí? Y para eso es ¿Profe? fundamental conocer, ¿sí? Ahí deberíamos sacar, tenemos que cambiar la fórmula, ¿verdad? Para poder sacar la masa en vez de densidad, conociendo la densidad. Cambiar la fórmula, despejar. Espejar, perdón, espejar. ¿Sí? Bien, sí, ahí iba, a esa Bien. parte iba, ¿sí? Nosotros necesitamos saber la masa, ¿sí? Y la única forma de saber la masa es conociendo la densidad. Si no conozco la densidad, no puedo saber qué masa me ocupa este volumen que yo tengo acá, ¿sí? Yo vengo con la taza, ¿sí? Bueno, una de las formas más rápidas, por supuesto, es pesarla. Yo voy, peso y digo, bueno, acá tengo tantos gramos. Pero si no tengo balanza, lo que tengo que hacer es
conociendo el valor de la densidad, ¿sí? Determinar ese valor. Yo sé que la densidad es la masa sobre el volumen. Tengo el valor de la densidad de la leche, tengo el volumen de la leche y por lo tanto lo único que tengo que hacer es despejar el valor de la masa, que me quedaría la densidad por el volumen. La densidad es 1,4 gramos por centímetros cúbicos, ¿sí? Y el volumen que tengo es de 250, aquí tengo esto, 250 mililitros, ¿sí? Reemplazamos y obtenemos el valor. Y ese cálculo lo tienen acá. Densidad igual a masa por volumen, por lo tanto, despejando, se obtiene que la masa es igual a la densidad por el volumen, ¿sí? Y ese resultado es 260 gramos. O sea que 250 mililitros de leche o 250 centímetros cúbicos de leche, si yo lo llevo a la balanza y lo peso, ¿sí? Van a ser 260 gramos, ¿sí? De esa manera se pesa también se conoce cuál es la masa de una solución. Seguramente en la segunda parte de la materia, cuando veamos muchos cálculos que son estequiometría y soluciones, ahí van a aplicar mucho este concepto, ¿sí? Por eso necesito que lo tengan muy claro al concepto de la densidad. Densidad es masa sobre volumen. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo calculo la masa de un determinado volumen? Conociendo la densidad, ¿sí? Y esa es la metodología. Bien, se van a cansar de hacer estos cálculos, ¿sí? Este es el primer cálculo. Sí, sí, lo conocí este problema, nada más que me olvidé que la palabra es despejar en vez de cambiar, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, esto es un ejemplo de lo que hablábamos nosotros de las propiedades químicas, ¿se acuerdan? Uy, perdón. Las propiedades químicas son aquellas que describen la habilidad de una sustancia para cambiarla a una nueva, ¿sí? Se produce un Profe, cambio, ¿sí? disculpe, ¿cuándo un compuesto es más denso o menos denso? ¿Qué es lo que, en qué le puede beneficiar o en cuanto al tacto, se lo ve más viscoso? ¿Cómo es el resultado, digamos, como para decir este producto es denso? Tiene una gran proporción de densidad esta solución, por ejemplo, no sé. Primero el estado de agregación, ¿sí? Si es líquido, generalmente es menos denso que eh, algo sólido. Eso es algo... a ver, esa es una regla general, por supuesto, ¿no? Hay sustancias líquidas como el mercurio, que son más pesados que el cobre, por ejemplo, el mismo volumen, ¿sí? Pero generalmente es por el estado de agregación. El gas es menos pesado que el líquido y menos pesado que el sólido, ¿sí? Con respecto a lo que vos decís, viscosidad, no hay eh, mm, o al tacto, como vos decís, no hay una regla general, ¿sí? No hay algo que diga si es más viscoso, más pegajoso, lo que sea, significa que es más denso o menos denso que otra sustancia, ¿sí? No, no hay una regla general para eso. La única regla general es eh, que generalmente el gas es menos denso que el líquido y menos denso que el sólido, ¿sí? Eso es lo único que se puede afirmar, ¿sí? Bien, bien. Bien, Gracias. de nada. Bueno, esto es lo que vimos recién, el tema de las propiedades químicas. Las propiedades químicas es cuando hay un cambio, ¿sí? En la identidad de una sustancia, ¿sí? Por ejemplo, caramelizar el azúcar. A altas temperaturas el azúcar blanco cambia a una sustancia suave de color caramelo, ¿sí? La formación de un óxido, lo que decíamos recién. El quemar la madera es como quemar también el papel, ¿sí? Y aquí tenemos, por último, y ya los libero, a modo de resumen, ¿sí? Tipo de materias, ¿sí? La clasificación en sustancia pura y mezclas, ¿sí? Tenemos los elementos, los compuestos, los sistemas o las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas, ¿sí? Este es un cuadrito para armarlo para ordenar un poco las ideas, ¿sí? De lo que vimos recién. Bien.
¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿Ves? ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, a ver, voy a cortar la grabación ahora. Denme un segundito.